Buenos días a cada uno de los hermanos, amigos que están ya listos para eh, tercera clase. Estamos este día de nuestro curso de las cartas generales en la tercera clase. Yo voy a, como hemos hecho, compartir siempre la presentación que nos llevamos, que nos está guiando durante esta clase. Hemos, bueno, de la clase anterior nos ha quedado algunas cosas que yo quiero retomar de la carta a los hebreos, que de acuerdo al plan de la clase, hoy nos corresponde el estudio de la carta de Santiago. Eso vamos a hacer, pero hay algunos detalles aquí de la carta a los hebreos que no quiero dejar pasar, que nos quedaron pendientes de la sesión anterior. Bueno, el recordar siempre lo del tema central de la carta a los hebreos, que es esa infinita superioridad del cristianismo sobre otra, por lo que conlleva el tema del mensaje del cristianismo sobre el judaísmo basado en el sacerdocio perfecto, completo e intransferible y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Hay que comentar este tema porque no se trata de, al decir este tipo de frases, no se trata de lo que se ha dicho en algunos contextos que al decir esas cosas que el cristianismo es superior, estamos hablando desde la perspectiva teológica. Se acusa de como de antisemitismo o de una especie de persecución étnica o contra los judíos, una cosa así. No, el cristiano bíblico, el cristianismo que vemos en la Biblia es una religión de paz. Las interpretaciones que han hecho otras personas, pues esa ya es cuestión de cada quien. Pero al decir que es una infinita superioridad al judaísmo, no es un tema en contra de los judíos, sino que es solo una declaración teológica, que lo vemos a partir de la carta a los hebreos. Todo eso se basa por el tema de la epístola que se desarrolla alrededor de esa palabra que hemos hablado en las reuniones anteriores, que es mejor. En el texto de Hebreos aparece en repetidas ocasiones la frase es mejor, es superior, mayor y cosas como esas. Eso se usa en una serie de comparaciones. Siempre Hebreos tiene un paralelismo y les animo a hacer el ejercicio de hacer ese paralelo. Cristo frente a los ángeles, Cristo frente a Moisés, Cristo frente al templo, Cristo frente a Josué, Cristo frente al sábado, Cristo frente a los levitas, Cristo frente a Aarón, el sacrificio de Cristo frente a los sacrificios de los animales en el templo, las promesas del nuevo pacto con las promesas del antiguo pacto y así. En ese paralelismo es superior teológicamente lo que se muestra a partir del evento de Cristo sobre lo que enseñaba la ley y todo lo que implicaba en el sacerdocio levítico en la carta a los hebreos. Hemos visto esta imagen antes sobre mejores cosas, mejor esperanza, y están las citas que aparecen aquí en la carta a los hebreos. Por lo menos hay 10 ocasiones. Esto puede variar dependiendo de la traducción bíblica en español que se use, pero aquí están las citas bíblicas para poderlo corroborar en relación a esto que estamos diciendo de esa superioridad de Cristo en todo sentido, absolutamente en todo sentido, frente a las realidades y las ofertas que hay en el antiguo pacto. Eso es un asunto muy importante de tener en cuenta. Em, Dentro de las grandes doctrinas de la epístola a los hebreos, algo que resalta es específicamente lo del nuevo pacto. El pacto antiguo ha quedado ya caduco. Eso había sido anunciado por los profetas, el establecimiento de un nuevo pacto. No solo Jeremías, sino también Ezequiel habla del establecimiento de un nuevo pacto. Cuando Cristo, en la última cena con sus discípulos, en la última Pascua que celebra, levanta la copa y dice, esta es la sangre del nuevo pacto, no está diciendo algo nuevo, aunque se está refiriendo al nuevo pacto, pero en realidad no es algo nuevo, por lo menos lo que está diciendo el Señor o el concepto.
Que no lo supieran los apóstoles es otra cosa, pero en realidad eso ya estaba en las escrituras, estaban los profetas. Aquí dice el Señor, vienen días en los que haré con la casa de Israel un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, sino como ya no escribiré mis leyes por allá, sino que ahora van a estar mis leyes en sus corazones, que es lo que cita también Hebreos cuando se refiere a ese nuevo pacto, a ese nuevo pacto, que ahora ese nuevo pacto se capitaliza, se realiza de manera objetiva, clara, concreta, tangible en aquel momento, en la persona de Cristo, ese nuevo pacto. Eso abre todo el argumento de la carta a los hebreos se sostiene por la persona de Cristo. La carta de a los hebreos es una carta eminentemente cristológica. Es un tratado cristológico, la carta a los hebreos, como yo me atrevería a decir, como ningún otro del Nuevo Testamento. La cristología, si por ahí nosotros estamos llevando en un seminario, en un instituto bíblico, en la iglesia, queremos hacer un estudio, una reflexión acerca de la cristología, pues tenemos que arrancar desde la carta de los hebreos, obligadamente. La otra, bueno, de hecho, todo el Nuevo Testamento es un tratado cristológico, de principio a fin. Y en esa perspectiva, eh, toda la Biblia es un tratado cristológico, pero cuando vamos a puntualizar ciertas cosas muy específicas, pues la carta de los hebreos no necesitamos como hacer mucha hermenéutica para extraer el material o el concepto cristológico de la carta a los hebreos. Está ahí, ¿verdad? A flor de tierra, está ahí vivo y muy evidente. Ya el escritor de la carta a los hebreos nos hizo el gran favor de hacer esa hermenéutica relacionando lo que él está expresando en la carta con los textos del Antiguo Testamento, hebreos. Entonces, hebreos, igual como si estamos hablando de un tratado cristológico, hay que hablar de la expiación, hay que hablar del sacrificio sustitutorio de Cristo por nosotros ¿cómo se dice? Relación al pecado y todo lo que los sacerdotes hacían dentro del tabernáculo. Eso es algo importante que debemos tener muy en cuenta cuando nos acercamos a la carta a los hebreos, ¿verdad? El tema siempre de Cristo y esa relación que hay de esa expiación con el pacto. Ya Cristo no solo es el sacerdote, sino que es también la ofrenda. Y el capítulo 10, el capítulo 9 y capítulo 10 se relata con suficiente claridad el efecto, el proceso y el efecto de ese sacrificio de Cristo. La declaración cuando dice acerquémonos pues confiadamente porque tenemos entrada al lugar santísimo es una declaración extraordinaria porque eso abre el camino a cualquier persona directo a un encuentro personal con el Señor. Ahí, claro, el mismo escritor de Hebreos establece como ciertos, sería como ciertos eh, parámetros o cuidados que se deberían de tener, pero que en la carta están establecidos. Bueno, vamos a continuar conversando aquí de la carta. Nos falta un asuntito. Y en el tema de la cristología, el autor arranca desde el proceso de la encarnación, que es la ruta que se sigue en la carta para viajar hacia la expiación. No tendría ningún sentido la expiación o todo el proceso de Cristo, que va desde el inicio de la carta hasta el mismo final de la carta, si no hubiese arrancado en la encarnación. Es el verbo de Dios, es el Hijo de Dios. Y esta introducción que hace Hebreos en el capítulo 1 es muy parecida en ese sentido a la introducción que hace Juan en su carta, en la carta de Juan. Ya perdón, en el Evangelio, quiero decir, en el Evangelio de Juan,
el primer capítulo del Evangelio de Juan se aproxima con ciertos detalles, ¿no? Que los hacen diferentes, pero está el mismo paralelo. Juan arranca desde la deidad de Cristo. El verbo era Dios, estaba con Dios y así. Y luego ese verbo se hace carne. De esa misma manera arranca Hebreos, estableciendo esa divinidad del Hijo para luego hacerse carne, estar entre nosotros, sufrir las mismas cosas, y desde un principio se establece esa superioridad con cualquier creación o personaje de índole espiritual. Entonces hay una conexión directa en todo ese evento de Cristo, desde la encarnación hasta la expiación, que es la función principal del sacerdocio, pero como ha cambiado el sacerdocio, entonces ahora se cambian los procedimientos a través de Cristo. La humanidad y la deidad del Hijo son asociadas más que en el mismo Evangelio de Juan, que era lo que estábamos diciendo, ¿no? Ese paralelo que hay ahí. Hebreos es más osado, es más directo, y es un poco más profundo, vamos a decir, en el sentido del impacto que tiene esa asociación de la deidad y la humanidad. Lo que hemos hablado en la carta, se emplean más de 20 nombres y títulos de Cristo, y especialmente hay una atención a los oficios de Cristo, sobre todo esa posición como sacerdote rey. De ahí el paralelo con Melquisedec. Nosotros sabemos que cuando se estudia cristología, se estudian los oficios de Cristo, las funciones de Cristo, los oficios mayores o mayésticos de Cristo, que son el oficio profético, el sacerdotal y el real. Cristo como rey, Cristo como profeta y Cristo como sacerdote. Bueno, en la carta a los Hebreos se pone principal énfasis en esa relación sacerdote-rey, aunque parece sobresalir más su función como sacerdote para el oficio de la expiación, y ese paralelo con Melquisedec. Hacia el final de la carta se habla un poco de esa realeza y la dignidad de Cristo, pero el mayor énfasis desde el inicio de la carta hasta el capítulo 10 se habla más del oficio sacerdotal de Cristo, del oficio sacerdotal. La última parte de la carta, la última parte del capítulo 10 hacia el final de la carta, ya son como recomendaciones y una intervención de índole más pastoral. Recordemos que el propósito de la carta que hemos hablado en la primera reunión es animar a los hermanos, exhortar para que sigan adelante, aunque las situaciones no cambien, que sigan adelante, porque un poquito más, y ahí está el ofrecimiento escatológico de redención, de solución de todos los males, está siempre ese ofrecimiento escatológico, un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Esa premura de la parusía permanece constante en el Nuevo Testamento. No hay una carta que diga, no, Cristo no va a venir, no, Cristo nunca va, ya no va a venir. No, no, no. Todos están hablando de que ya Cristo viene y que va a venir pronto, aunque Pedro dice, lo vamos a ver luego cuando lleguemos a Pedro, que algunos lo tienen por tardanza, dice la segunda carta, pero esa premura de la parusía aparece no como una amenaza, sino que aparece como una estrategia de esperanza, y no es una esperanza fallida, ¿no? Alguien podría pensar, y a mí más de alguna persona me lo ha dicho, es que mire, ¿hace cuánto que predicó el apóstol Pablo? Decía una persona, y ya pasaron casi 2000 años, ¿y dónde está Cristo? La gente como que se desespera o algo. Bueno, pues nosotros tenemos que seguir en esa misma actitud vigilante, ante la expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense este párrafo: nada ni nadie se compara a Jesús. Y aquí vamos a detener de conversar de Hebreos para pasar a la carta que nos corresponde el día de hoy, que es Santiago. Él es mejor que los ángeles. Y me voy a permitir repetir la frase es mejor. Él es mejor que los ángeles, es mejor que Moisés, es mejor que Josué, es mejor que Aarón, e incluso mejor que Melquisedec. De hecho, él instauró un mejor pacto basado en mejores promesas que produjeron un mejor reposo, pues ofreció un mejor sacrificio, entregó su propia vida. En realidad, si se consideran todos los grandes héroes de la fe, Jesús es el mejor, el mayor y más grande héroe de la fe,
Por eso es que el autor nos dice, consideren debidamente a este Jesús y mantengan la mirada en Él y solo en Él. Él es mejor entre los mejores. Él es lo mejor que hay. La conclusión es clara y muy conmovedora. ¿Por qué Jesús es incomparable? Porque Jesús es incomparable, vale la pena seguirlo, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Fue esa conclusión a la que llega el autor de la carta a los hebreos en el ánimo de, pues, decirle a los hermanos que vale la pena luchar, que vale la pena continuar con la fe, que vale la pena perseguir esos propósitos que la fe establece. Y de ahí el escenario con esa pasarela de héroes de la fe que conocemos del capítulo 11. Cada vez que usted o yo querramos predicar del capítulo 11, tengamos en mente todo lo que ha ocurrido en Hebreos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. El capítulo 11 es una especie de transición, de cierre de la parte teológica, muy teológica de la carta, muy cristológica, soteriológica de esa carta, para transicionar a la parte pastoral y a las últimas exhortaciones. Se anima a cuidar el matrimonio, se anima a seguir la disciplina, aunque no sea muy agradable la disciplina, se anima a no ser como Esaú, que vendió su primogenitura, se anima a seguir adelante, incluso en la última parte hay unas recomendaciones eclesiásticas como de respetar a los pastores, de someterse a la autoridad, de seguir el modelo de su fe y cosas como esas que menciona Hebreos en la última parte. El capítulo 11 es una transición, no es el capítulo principal de la carta. En todo caso sería a partir del 8, el corazón de la carta va desde el 8 al 10, donde se establece esa superioridad y esa centralidad del sacrificio de Cristo, que es hacia lo que la carta viaja, hacia lo que la carta da. Normalmente el capítulo 11 es el más conocido de la carta por la mayoría de cristianos por el tema de los héroes de la fe, y siempre hablamos de la fe, sin tomar en cuenta la parte teológica de la carta, que es en realidad el propósito de la carta, el corazón de esa carta a los hebreos. Muy bien, yo me voy a detener aquí con Hebreos porque vamos a pasar a Santiago, pero quiero dar oportunidad, si hay algún comentario, vamos a abrir un espacio para 1 o 2 comentarios o preguntas que hayan de la carta a los hebreos, para luego ya pasar a la carta de Santiago. Así que les escucho. Aquí en el chat aún no hay alguna pregunta que si la tuvieran. Si no, voy a continuar con Santiago y luego antes del receso volvemos a conversar un momento. Muy bien. Conversemos algo de la carta de Santiago y siempre iniciamos con algunas lecturas de la carta. Las preguntas siempre, ¿no? Si leyeron la carta de Santiago, cuántas veces la leyeron y en cuáles versiones bíblicas la leyeron. Y si en esta mañana podrían decir si tienen alguna parte favorita. Les animo a escribir la respuesta a alguna de estas preguntas ahí en el chat. Si leyeron la carta, sí o no. ¿Cuántas veces la leyeron? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿4 veces? ¿La mitad de la carta? Bueno, ¿qué proporción leyeron? ¿En cuáles versiones bíblicas leyeron? Y si tienen una parte favorita de la carta. ¿Qué pasaje les ha gustado más o les ha llamado la atención más? ¿O les ha sorprendido o les ha causado mayores inquietudes? Bueno, eso pueden escribirlo ahí en el chat. Les animo a que puedan responder algunas de estas preguntas ahí en el chat de Santiago. Vamos a tomar la lectura de una de las secciones de Santiago que está en el capítulo 7, capítulo 5, verso 7, está hacia el final de la carta y dice, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador, cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías.
también ustedes tengan paciencia y manténganse firmes, que ya está cerca la venida del Señor. Vean el tema que estamos hablando en Hebreos de la esperanza basada en el advenimiento de nuestro Señor. La esperanza basada en la parusía. Y en esa parusía que es que la expectativa es así, es ya inminente, la venida del Señor. Esto lo acabamos de hablar desde Hebreos y ahora Santiago, al cierre de la carta, luego de estos 5 capítulos intensos que ha tenido Santiago con los hermanos, la esperanza se centra en la venida del Señor. Nuestra esperanza como cristianos no está en que cambie la economía del mundo, pues sí, nos estaríamos muy felices que los problemas sociales de nuestras naciones se resolvieran, que no hubiera violencia, que no existiera la impunidad, la injusticia, el narcotráfico, la violencia contra los niños, bueno, todo ese tipo de cosas, que bueno, ¿no? Que tengamos la esperanza de un mejor gobierno, la esperanza de un mejor alcalde, la esperanza de mejores congresistas o diputados. Pues sí, esas esperanzas hay que tenerlas. Pero la mayor de todas y la mejor esperanza es la esperanza que está centrada en la venida del Señor. Sabemos que un día de estos el Señor vendrá y se acabarán todos los males, ¿no? Que nos rodea. Bueno, Santiago es una carta que nos muestra cierta dinámica que había en algunas comunidades de fe en donde compartían judíos y gentiles. A lo largo del Nuevo Testamento vamos a encontrar diferentes escenarios en donde estas comunidades mixtas entre judíos y gentiles tenían una dinámica interesante porque principalmente de parte de los judíos eran mucho más intolerantes frente a los gentiles, incluso entre los mismos cristianos. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, lo vemos en Gálatas, lo vemos en otros textos. La respuesta de los gentiles, pues era obvia, ¿no? Si los judíos presentaban cierto rechazo a los gentiles, pues los gentiles también rechazaban a los judíos y se volvía ahí un círculo de tensión y problemáticas fuerte en las comunidades cristianas, principalmente en las comunidades cristianas que estaban fuera de Jerusalén. Entonces, Santiago les propone una nueva dinámica comunitaria. Santiago parece escribir para establecer la paz, para que los hermanos puedan caminar juntos y que puedan también presentar delante de la comunidad en la que viven una fe unida a Cristo y que representa para ellos pues una dinámica más de paz, más de armonía, entre otras cosas, ¿no? ¿Cuál era el lugar de la ley en el plan de Dios? Son algunas de las preguntas que Santiago responde en la carta. El tema de la ley, como estamos hablando de comunidades judías y gentiles, los gentiles, si alguna vez habían oído de Moisés, pues era un personaje de un pueblo que no tenía nada que ver con ellos, ¿verdad? Un tal Moisés andaba por ahí con sus libros y había un pueblo que respetaba a Moisés, un tal pueblo de Israel y unos judíos, andaban por ahí errantes entre el mundo allá del primer siglo. Y ahora estos dos pueblos, los gentiles que venían de diferentes naciones, bajo el imperio grecorromano, principalmente romano y culturalmente griego, ahora los judíos querían desde la fe cristiana seguir viviendo bajo los criterios de la ley de Moisés. Y no solo viviendo ellos, sino querían que los gentiles también vivieran bajo esos mismos criterios. Entonces, Santiago parece intervenir en su carta para hablar de cuál es realmente el papel de la ley dentro del plan de Dios. Era necesaria entonces la obediencia a la ley para la salvación, además de la fe en Cristo. Era lo que se decía en, en la carta. Son algunas de las preguntas que parecen estar latentes en las comunidades y a las que Santiago atiende. Los gentiles necesitaban guardar la ley. ¿Cuál debería ser la relación entre la salvación por fe y la conducta moral? ¿Qué relación existía entre la fe y las
obras? Son algunas de las preguntas a las que Santiago da respuesta en su carta. Una carta breve, corta, muy intensa, muy directa, muy concisa. A mí me gusta mucho Santiago porque es muy directo, ¿no? Con expresiones que por un momento son muy fuertes, las metáforas que utiliza, pero es muy directo, ¿no? Santiago no se anda con rodeos, como algunas cartas, por ejemplo, la carta de los Hebreos, el autor los lleva paso a paso, va de menos a más, de menos a más, aunque arranca con la encarnación de Cristo, que pues eso no es algo tan de menos, digamos, pero va de un asunto más general a cosas más específicas. Que Cristo haya encarnado, pues los judíos decían, pues allá el hermano si cree eso, ¿no? Pero luego se mete a hablar de Moisés, se mete a hablar del templo y va, pero va como más, como va aumentando la intensidad del argumento a lo largo de la carta hasta llegar al capítulo 8 en adelante, donde está el nudo ahí de la carta. Ese pacto antiguo ya no sirve, ahora hay un nuevo pacto. Esa es una cosa así choqueante. Santiago no, Santiago va directo, desde el primer capítulo, los primeros versículos, va al punto y empieza a señalar diferentes cosas a lo largo de la carta, como veremos. Santiago encaja bien en el título de literatura apologética junto a Gálatas, junto a la carta de los Gálatas, de esta literatura por las temáticas que son similares en ambas cartas, tanto de Gálatas como de Santiago. No es propiamente un tratado de teología doctrinal, aunque hay doctrina y hay teología en Santiago, pero no es ese el propósito. Es más bien si podríamos ponerle ese título, algo de teología pastoral. Está cargada de teología aplicada a las diferentes situaciones particulares de la iglesia. Es una carta muy práctica, es una carta donde hay recomendaciones muy puntuales que se pueden, sin mayor explicación, poner en práctica. Inmediatamente ya las puedo implementar a mi vida y hacer cambios inmediatos sin mayor reflexión. Quiero decir que no es algo que querrá decir Santiago con esto o algo, sino que ya, ¿verdad? Lo puedo implementar. Ya desde el primer capítulo nos orienta hacia el contenido del resto de la carta. Apenas se presenta el autor, ¿verdad? Una presentación muy breve y enseguida empieza a abordar ya temas de paciencia, de fe, de sabiduría, de perseverancia. Habla acerca de lo transitorio de las riquezas, que es un tema que va a girar ahí en la carta de Santiago. La resistencia frente a las tentaciones. ¿Cuáles en realidad las características de la verdadera sabiduría a la que va a volver más adelante en la carta? El dominio que se debe tener sobre sí mismo, el dominio propio, el dominio de la lengua, el dominio de la mente, el dominio de las emociones de las que habla Santiago, el tema de una fe, pero no una fe teórica, interna, muy, muy como subjetiva o no evidente, ¿no? Santiago habla de una fe que está en práctica, una fe que se mira, una fe que actúa, es una fe caminante en ese sentido. Y concluye en ese capítulo hablando de cuál es en realidad la verdadera religión, cuáles son las características de la verdadera religión, a la que Santiago lo pone siempre en el plano práctico. Aunque hay detalles teológicos muy profundos en la carta, Santiago es una carta muy práctica, es una carta si podríamos ponerle un título a la carta, sería una carta de las obras del cristiano, de las obras. De hecho, lanza esa sentencia: si la fe sin obras está muerta. Como cuando ese tipo de sentencias en el Nuevo Testamento que son lapidarias, ¿no? La fe sin obras está muerta. Muéstrame tus obras, ¿verdad? Si tienes fe, muéstrame tus obras. Y ahí se ha interpretado cierta contradicción de la carta de Santiago, pero en realidad vamos a ver si eso lo podemos armonizar ya aquí en el curso de estos capítulos. Pablo, en este tipo de sentencias dijo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y lo que dice Santiago es: la fe sin obras está muerta. Bueno, ahí en esa correlación de contenidos que se muestra
entre Pablo y Santiago. ¿Se recuerdan que algunos teólogos, entre ellos Lutero y otros, no mucho les gustaba Santiago precisamente por el tema de las obras? En una interpretación un poco extraña que hacían de Santiago, se dice que Lutero no quería incluir a Santiago dentro de su canon, entre otras cartas, ¿no? No era solo Santiago el problema, sino habían otras cartas. Bueno, finalmente Santiago es una carta canónica y cuando hacemos ahora esta interpretación, no riñe las obras que menciona Santiago con la fe sin obras, ese tipo de propuestas que dice el apóstol Pablo. Vamos a llegar a eso. Bueno, Santiago habla entonces de una manera muy práctica acerca de una religión viva, pero eso es algo importante que hay que subrayar en la carta, que produce obras. Una religión viva que no es una religión de contemplación. Santiago no ve al cristiano en un templo presentando un culto, un ritual, un ritualismo, que es como lo hacemos la mayoría de nosotros yendo a la iglesia cada domingo, estando en una reunión, cantando, orando, dando ofrendas y cosas como esas. Santiago ve a un cristiano en la calle, en el trabajo, en la familia, actuando de una manera íntegra, de una manera pura, de una manera santa, de una manera obediente al Señor, mostrando así su fe. Santiago no ve a una fe contemplativa, litúrgica, ritualista, mítica o mitológica más que mítica, quiero decir, sino que Santiago ve una fe caminante, actuante, objetiva, esa fe que la menciona, ¿no? Es una fe viva que produce diferentes cosas, como produce gozo en medio de las pruebas, una fe viva que puede resistir cualquier clase de tentación, una fe viva que obedece a la palabra del Señor, que motiva la práctica de la justicia y la imparcialidad, que ese es un tema al que Santiago le presta especial atención, esa justicia e imparcialidad en medio de la comunidad, a lo interno de la comunidad cristiana y también afuera de la comunidad cristiana. Una fe viva que se muestra a través del dominio propio, que controla la ira y que controla particularmente la lengua. Santiago le dedica al tema de la lengua una porción considerable en la carta y esas dimensiones de los temas dentro de la carta hay que prestarles atención por la importancia que el autor le da a ciertos temas y uno lo puede identificar a partir de el tamaño de ese tema o la proporción, la extensión en la carta de los temas que van teniendo mayor importancia, se le dedica mayor extensión dentro de la carta. Bueno, lo vamos a ver en un momento. Una fe viva que es fructífera, una fe viva que fructifica, que produce obras, que se evidencian por el amor a Dios y ese amor a Dios que se evidencia a través del amor al prójimo, que es esa relación que establece Juan en la primera carta cuando dice que el que ama a Dios debe amar a su hermano. Y el que no conoce el amor no conoce a Dios, y concluye Juan en esa especie de silogismo que lleva, estableciendo premisas y premisas, concluye diciendo porque Dios es amor. Y uno puede ir de regreso, Dios es amor, entonces yo debo amar a Dios en esa correspondencia, y no porque yo lo ame primero, sino que Él me amó a mí, y luego yo tengo que amar a mis hermanos. Y no puedo decir que amo a Dios si no amo a mis hermanos. Porque, entonces pregunta Juan, porque ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien no miro si no amo a mi hermano a quien miro? En ese tipo de reflexión es donde entra Santiago al decir, bueno, tú amas a Dios, tienes fe, te felicito, excelente, así hay que hacer. Ahora hay que verlo, hay que demostrarlo. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bueno, yendo a las obras, y esas obras, los receptores de mis buenas obras no es el Espíritu Santo. Mis receptores de las buenas obras no son los ángeles, los querubines, los serafines, la corte celestial, no. Los receptores de mis buenas obras son mi vecino, mi compañero de trabajo, mi familia, mi esposa, mis hijos, mis compañeros de la universidad, etcétera. Esos son los receptores de esas buenas obras. Entonces voy a mostrar, dice Santiago, mi amor a Dios cuando presento ese tipo de acciones en la comunidad y en la gente que tiene contacto conmigo. Siempre podemos hacer un recorrido a lo largo de la carta siguiendo ese tema de la fe viva. Es una fe que se enfrenta a las pruebas y esta fe, vean, aquí tenemos este cuadro que nos presenta el tema
están las referencias bíblicas y el fruto que aparece a partir de ese tema, que es lo que produce. Santiago no habla de una fe estéril, de una fe inerte, de una fe inefectiva, todo lo contrario, es una fe efectiva, eficiente, activa, una fe viva, una fe que produce, que produce y que hace producir esa misma fe. Las pruebas, por ejemplo, producen madurez y paciencia. Las tentaciones, resistir las tentaciones, no la tentación misma, sino resistir las tentaciones, produce firmeza y purificación. El tema de la palabra de Dios hace que produzcamos frutos y nos da mayor certeza de fe. Esta fe viva que se enfrenta a las personas, frente a las personas, la demostración de una fe viva es la imparcialidad y mantenernos siempre en humildad. Frente a las realidades que nos rodean, bueno, esta fe viva debe producir buenas obras, unas buenas obras en fe. En el uso de la lengua, en nuestra expresión, la fe viva produce control y sinceridad. Frente a el hombre sabio y de entendimiento, esta fe viva produce sabiduría y paz. Frente al mundo, una sumisión y fidelidad a Dios. Santiago es quien advierte que la amistad con el mundo inmediatamente se interpreta como enemistad contra Dios. Y así. Y frente al tema de la venida del Señor, fue el pasaje, una parte de lo que leímos, es una fe viva que produce en nosotros paciencia y que nos conmina a una vida piadosa. La esperanza de la venida del Señor no es solo una esperanza, sí, un día va a venir el Señor, sino que esa esperanza se convierte en nosotros en una fuerza motora que nos está impulsando cada vez a tener una vida piadosa. No solo es una espera en insensatez, viviendo en libertinajes, viviendo apartado de la esperanza, una muestra de la esperanza de la venida del Señor es precisamente ese cuidado que se tiene de sí mismo para hacer la voluntad del Señor, siguiendo ese contenido de Santiago. Bueno, em, también en relación al autor de la carta, en el texto bíblico aparecen varios Santiagos. Entonces siempre la pregunta que se hace es ¿cuál Santiago? Iniciemos hablando del nombre de la carta, porque el nombre de la carta es un nombre más inclinado hacia una españolización del nombre. El griego realmente quien escribe la carta es un cristiano judío, de origen judío, que se llamaba Jacobo. En griego, esa pronunciación del nombre Jacob, en griego eso se convirtió en Jacobos por la forma, la fonética griega, es decir, Jacobo o Jacob en hebreo. Y el nombre en español es Santiago porque es la contracción de santo y el hebreo Jacob, San Jacob. San Jacob era como esa contracción entre el santo y el nombre hebreo, y con el tiempo San Jacob se convirtió en Santiago por la forma en la que va viajando la fonética, la pronunciación, y llegó hasta nosotros en la forma latina y de ahí al español como Santiago. Santiago es una fonetización española que ha pasado por el latín de Sant Jacob, San Jacob, Santiago. Ha llegado a esa forma y nosotros la hemos conocido como Santiago. El nombre original del escritor en hebreo era Jacob y en griego se ha leído eso como Jacobos, esa expresión. Posibles Jacobos o Santiagos. Jacobo era hijo de Alfeo, ese es un Jacobo. Jacobo, el padre de Judas, ese es otro Jacobo, no Judas el Iscariote. Y Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Parece Jacobo ser el menor, de acuerdo a lo que se dice en los evangelios. También este Jacobo es el martirizado por Herodes Agripa en el libro de Hechos, que ahí se menciona. Y también está Jacobo, el hermano del Señor,
que así aparece, y también hermano de Judas, que vamos a ver eso algo en la carta de Judas, ese Jacobo. Entonces, este Jacobo, que es Santiago, del que estamos hablando, parece digamos, los autores y la misma evidencia bíblica parece inclinarse más a determinar que el autor de la carta es el medio hermano más grande de Cristo. Decimos medio hermano porque recordemos que eran hijos de José, pero Cristo era, no, José no era su padre biológico. El medio hermano más grande de Cristo, de acuerdo al relato de Marcos 6:3, y también hermano de Judas, que también escribe la carta que lleva su nombre, en la carta de Judas que veremos en las sesiones siguientes. Este Jacobo se volvió líder, uno de los líderes claves en la iglesia de Jerusalén. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, lo vemos en pasajes como Gálatas, y también fue llamado una de las columnas de esa iglesia, junto con Pedro y Juan, en ese sentido, ¿no? También es conocido como Santiago el Justo en la historia de la iglesia por su devoción a la justicia, precisamente, y se cree que fue martirizado en el año 62, de acuerdo a un historiador judío del primer siglo que se llama Josefo. Josefo va a aparecer en muchas referencias, que es el que va recogiendo los acontecimientos de esa parte de la historia que tiene que ver con la iglesia, los apóstoles, la historia de Israel frente al Imperio Romano y otras cosas. Cuando se compara entonces el vocabulario de Santiago en la carta que escribió, la cual está registrada en Hechos, con el que se encuentra en la epístola de Santiago, nos hace pensar que fue el autor de esa epístola. Recordemos que en el Hechos capítulo 15 se celebra lo que se ha conocido en la historia como el primer concilio o el concilio de Jerusalén, cuando se estaba discutiendo entre los líderes de la iglesia cuál debía ser el comportamiento de los gentiles ahora dentro de la fe de Cristo, en el cristianismo. Si tenían que guardar el sábado, si tenían que circuncidarse, y finalmente se redacta un documento y se lo entregan a Pablo para que vaya por las iglesias predicando y hablando con los hermanos, respaldado por el documento que había sido emitido por las autoridades cristianas de mayor renombre en ese momento, que eran los apóstoles. Y es interesante cómo Pablo, en diferentes momentos, vemos que tiene una especie de respeto. Voy a quitar la palabra especie. Muestra respeto y sumisión y sometimiento a los apóstoles de Cristo, a los que habían andado con Cristo. Él mismo se consideraba un abortivo. Entonces él no, vamos a ver, no hace de menos a los apóstoles, sino que lleva ese caso a los líderes en Jerusalén, lo discuten. Pablo, pues, no emite mayor opinión en ese sínodo, esa reunión, ese concilio ahí en Jerusalén, sino que son los demás apóstoles que discuten, emiten el comunicado y se lo dan a Pablo. Entonces, al revisar la redacción entre ese comunicado que aparece ahí en Hechos capítulo 15 y los detalles y algunas frases en griego que aparecen en la carta a Santiago, la epístola de Santiago, hay elementos en común muy interesantes, ¿no? Eso hace ver también la posibilidad de la posición y la función que Santiago tenía dentro de la comunidad cristiana en los inicios del cristianismo. Entonces el autor, hay casi ya un consenso generalizado que se refiere a ese Santiago o a ese Jacobo, hermano de Cristo, el que está escribiendo la carta. Santiago creció entonces, si concluimos eso, y a partir de ahí podemos concluir también que creció en el mismo ambiente entonces que Jesús. Posiblemente fue uno de sus discípulos que le acompañaron en su ministerio. La misma herencia cultural, el conocimiento del contexto histórico y geográfico, ese mismo contexto rural en el que creció nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo no creció en la urbe, no creció en ciudades grandes, aunque vivía, bueno, en Galilea no habían ciudades muy grandes. Hay un asunto interesante un asunto interesante que no está en el Nuevo Testamento, porque también hay en la región del norte,
Había una gran ciudad, una ciudad muy prominente, había mucho movimiento de diferentes, comercial, cultural, etcétera. Era la ciudad de Síforis, que en el Nuevo Testamento no se menciona, y estaba a pocos kilómetros. No hay un registro de que Jesús haya estado en Síforis, por lo menos no en el Nuevo Testamento, pero era una de las ciudades que estaban ahí en la comarca. Es muy difícil pensar que el Señor no haya ido a Síforis en algún momento, ¿no? Ya sea en su vida previo al ministerio público o durante el ministerio público, y que no haya quedado registrado en los evangelios. Bueno, Santiago es de ese mismo contexto, del mismo contexto de Cristo. Algo interesante de la carta de Santiago es que también, por las referencias que tiene, nos deja ver que es un amplio conocedor de el antiguo, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento en cuanto a las prácticas de la ley y los textos. Em, es un conocedor entonces de esas prácticas, pero más hacia el sentido, de ética y moralidad. Y podemos poner la carta de Hebreos frente a la carta de Santiago, y ambos autores son amplios conocedores y profundos conocedores de la ley, solo que Hebreos, el énfasis que tiene es más litúrgico, ceremonial, y el énfasis de Santiago es un énfasis más ético y moral, que son los conocedores de la ley. ¿Eso quiere decir que el autor de Hebreos no conocía la ética o la moralidad? No, 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 no estoy diciendo eso. O al revés, que Santiago no conocía la liturgia. No, seguramente sí, pero el énfasis de sus tratados es distinto. Eso es a lo que se refiere. Santiago pone más énfasis. El mayor énfasis de Santiago es en relación a la vida diaria, en la demostración de la fe a través de actos sencillos y muy prácticos. Usa muchas referencias a la naturaleza, y sus argumentos éticos armonizan mucho con la sabiduría judaica de su tiempo, esa sabiduría rabínica que ponía ejemplos. No teorizaban tanto, sino que se iban a los casos particulares. Nosotros vemos que Jesús no teoriza demasiado, sino que para dar una enseñanza ponía una parábola. El reino de los cielos no decía, el reino está ahí, que no forma parte de la física cuántica y la materia oscura, y que el reino de los cielos. No, 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 él no se ponía a dar una explicación física, teológica, teórica del reino de los cielos, sino decía, el reino de los cielos es como un hombre que tiene una hacienda y que se va lejos a hacer unas cosas, y les deja ahí unos talentos, les da dinero a sus servidores y se va, les deja ahí encargos. Era algo muy práctico. Y a partir de ese ejemplo, entonces la gente se obtenía una enseñanza. Eso es lo que hace Santiago. Santiago va a las parte muy práctica de las demandas de la ley, de esas demandas de la ley. Entonces, Santiago es un sabio que retoma las enseñanzas de la literatura de sabiduría de la tradición hebrea, y muchas de sus declaraciones son semejantes a las enseñanzas de Jesús en Mateo. Hay muchos paralelismos entre Santiago y el sermón del monte. Esos paralelismos, por ejemplo, vean, ahí está la cita de Santiago y la cita del Sermón del Monte. Habla de ser perfectos, habla de pedir y recibir, habla de las bienaventuranzas, habla de las buenas dádivas, habla de hacer y oír, y ahí están esos paralelos entre lo que declara Santiago a lo largo de la carta, desde el primer capítulo hasta el capítulo 5, y lo que se menciona en lo que conocemos como el Sermón del Monte, que es Mateo capítulo 5 al 7, que se va mencionando. No, Santiago no hace un repaso del Sermón del Monte de manera ordenada. Disculpen, hermanos. Y tampoco es como un tratado hermenéutico del Sermón del Monte propiamente, pero es muy evidente que lo conocía y lo usó de referencia y de reflexión, lo que hace Santiago abordando estos temas de esta parte. Y aquí otra recomendación: cuando vayamos a predicar del Sermón del Monte, hay que revisar la carta de Santiago. O cuando vayamos a predicar de la carta de Santiago, hay que revisar el Sermón del Monte, que son los paralelos inmediatos
que hay dentro del Nuevo Testamento. ¿Y el Sermón del Monte qué es? El Sermón del Monte es también una colección de predicaciones de Cristo de cosas muy prácticas, como no insultar, como no ver a una mujer con deseos y pecar en el corazón, a orar con una oración muy efectiva, y concluye el Sermón del Monte con un ejemplo otra vez, ¿no? No hay una teorización ahí muy filosófica que se queda todo así como en el aire, sino que todo eso se reduce a la parábola final del Sermón del Monte, del hombre sabio y el hombre necio. ¿Ok? Después de haber oído todo lo que se dictó en el Sermón del Monte, ahora cada quien decide si quiere ser un hombre sabio o quiere ser un hombre necio, haciendo su casa sobre la arena o sobre la roca. Y Santiago va lanzando esos desafíos de hombre necio a hombre sabio a lo largo de la carta también. Habla de la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que es animal, terrenal y diabólica, incluso ese tipo de sabidurías. eh, Presentando en su forma esa interpretación de la parábola final del Sermón del Monte. Lugar y fecha. Vamos a avanzar un par de láminas más y nos vamos a detener. Probablemente fue escrita desde Jerusalén. Hay que resaltar aquí el probablemente, el posiblemente, se piensa, porque en realidad no hay una fecha exacta y un lugar exacto, no hay evidencia física, textual, escrituraria en la que nos podamos apoyar para dar una declaración contundente. Hay que hablar en ese tono de la probabilidad, de las conjeturas, desde dónde pudo haber sido escrita. La carta parece haber sido escrita desde Jerusalén y la expresión a las 12 tribus de la dispersión es una referencia, parece ser una referencia también al pueblo judío. ¿Cuáles eran las 12 tribus? No habían muchos pueblos que estaban organizados por 12 tribus. Esta es una expresión, una frase que hace referencia a la organización política del pueblo de Israel o a Israel en su totalidad. Pero ¿se estaba escribiendo Santiago a los israelitas, a los judíos realmente? Sabemos que no. Entonces, más parece ser que esta frase, 12 tribus de la dispersión, es una referencia a judíos convertidos al cristianismo, pero que ahora a estos judíos también les toca que compartir escenario y una convivencia en un espacio y una comunidad, les toca que compartir con gentiles. Entonces la carta, aunque hace una referencia específica a pueblo judío, es una carta general para los cristianos, porque vemos que no es una carta judaizante, ni a favor ni en contra de todo lo judío. El tono de Santiago, cuando hace la interpretación de la ley de Moisés en el sentido ético y moral que hemos hablado, no es un tono de descartar la ley de Moisés como hace Hebreos. Hebreos, por lo menos en la parte litúrgica, pues dice que ya Moisés y los criterios del antiguo pacto ya desaparecieron, ya son caducos, ya no tienen sentido, ya no sirven, se han quedado vacíos, porque ahora hay algo superior, hay algo infinitamente superior. Santiago no. Santiago lo que hace es que lo interpreta de una manera general, de tal manera que tanto judíos como gentiles pueden adherirse a la práctica de estas demandas que hace la ley de Moisés. No hay uniformidad en relación a la fecha de redacción. Se ha propuesto como más probable una fecha posterior a la dispersión provocada por la persecución en Jerusalén, que aparece en Hechos capítulo 12. Eso ocurrió entre el 45 y el 50 después de Cristo. Por ahí parece que va la redacción de la carta de Santiago. Algunos autores dan por cierta la autoría de Jacobo, hermano de Jesús, pero no hay suficientes evidencias totalmente de esa en cuanto a la autoría y las fechas de la carta. ¿Cuáles eran los destinatarios? Vamos a ver esta lámina y nos vamos a detener. Eran, como hemos hablado al algún principio, judíos cristianos que están fuera de Jerusalén. Esa designación 12 tribus que aparece al inicio de la carta pues, es una referencia bíblica a Israel. Santiago utiliza ese lenguaje judío en todo el contenido y va de alguna manera como explicándolo y extendiéndolo. Iniciando, el autor se refiere a la audiencia como hermanos. Hermanos, eso es algo interesante. Cada uno
Cada uno de los apóstoles, de los escritores del Nuevo Testamento, va teniendo una forma característica que los identifica. Santiago, por lo menos 15 veces en su carta, se dirige a la comunidad como hermanos, hermanos. Y eso era una manera muy común de llamarse entre los judíos del primer siglo. Los pueblos gentiles usualmente no se llamaban entre sí como hermanos. Habían otras formas de llamarse, pero ni los griegos ni los romanos se llamaban entre ellos hermanos, los judíos sí. Y luego esa práctica de llamarse entre los judíos hermanos se traslada a la iglesia. Recordemos a Pablo, también habla de hermanos. Y Pablo usa la metáfora de la familia. Y esa práctica sigue hasta el día de hoy, ¿no? Nosotros decimos, sí, tenemos un mismo padre y vamos a la iglesia y nos decimos hermanos. Yo personalmente crecí en una iglesia con un pastor muy, ¿cómo se dice? Diríamos, no sé cómo dicen en sus países, pero muy riguroso. Nosotros en Guatemala decimos como muy cuadrado en algunas cosas y todos nos teníamos que decir hermanos. Hasta entre los mismos compañeros, adolescentes y amigos nos decíamos hermanos. Entonces yo crecí, porque estuve muchos años en esa congregación, en mi niñez y en la adolescencia, crecí con esa formación y hasta el día de hoy. Entonces nos encontramos con alguien, son hermanos, hermana, todo el tiempo. En algunos espacios que han sido académicos de teología, seminarios y así, algunas personas me han protestado porque ellos preferirían que yo me dirigiera a ellos como doctor, licenciado, o obispo, qué sé yo. A mí se me olvida y, y les digo hermanos, todos somos hermanos, ¿no? En Cristo. Santiago utiliza esa práctica y nosotros la hemos recibido como una herencia cultural a partir de esa práctica judía de llamarse entre ellos como hermanos. Esa práctica pasó a la iglesia y pasó a la iglesia a lo largo de los siglos hasta el día de hoy. Son muy pocas congregaciones donde uno va y se dirigen a uno como por su nombre. Incluso yo he estado en congregaciones aquí en Guatemala y en otros países donde no tienen la costumbre de decirse entre sí hermanos, ¿no? La primera vez que me ocurrió era algo incómodo para mí, que se dirigían a mí directamente con mi nombre. Ah, ya vino Luis, qué bueno. O ya inmediatamente tutearnos, o en algunos contextos que es de vos. Ah, vos, qué bueno que viniste, era. Y con el nombre, por la costumbre que yo traía de llamar a todos hermanos. Era una costumbre más de origen cultural judío. También Santiago hace referencia a la sinagoga. Santiago hace expresiones como pueblo adúltero, y esa es una expresión frecuente en los profetas del Antiguo Testamento. Santiago tiene la expresión el Señor de los ejércitos en capítulo 5 verso 4, que es el Señor, el Adonai Tsabaoth, que es una expresión que viene también de la literatura profética y un tanto poética también del Antiguo Testamento. Muy bien, estamos ya para hacer la pausa. Estoy viendo aquí en el chat, hay un comentario de Estrella respondiendo a las preguntas del inicio, ¿no? De cuántas veces ha leído. Estrella, gracias por su sinceridad y ahí nos pone también los pasajes que le han llamado más la atención. Felicitaciones, Estrella, y a los hermanos que leyeron Santiago ahí con devoción. Vamos a tener un espacio, unos minutos antes de hacer la pausa para algunas preguntas y algún comentario. Entonces oímos a Estrella que tenía ahí su mano en alto. Le escuchamos, Estrella, bienvenida. Buenos días, profesor. Bueno, ahí como le puse, a mí me llamó, bueno, en el uno, rapidito, exactamente cuando, bueno, Santiago dice, ¿no? De que la persona no tiene que estar como dividida, hay que ser leal. Esto sucede, supongo, pues en el camino, ¿no? Porque, o sea, ¿no? Tú recibes a Cristo y no pasa todo absolutamente, ¿no? ¿Por qué lo digo? Ayer tuve una clase acá en Perú y bueno, ¿no? En esta clase había una persona creyente también, pero era mucha queja lo que ella contaba, ¿no? Porque las otras personas no eran católicas. Entonces, y un poquito decía, pucha, ¿qué le habrá pasado? Pues, ¿no? Y dijo, no, ya me fui a todas las iglesias de Lima, me dice, ya me fui a todas, ¿no? Y ahorita, ¿no? Escuchando lo que usted dice, comentando con mi hermana, me dice, de repente está confundida, ¿no? Porque
es adulto y a veces quizás al adulto mayor, ¿no? Cuando no procesa bien las cosas, asumo que debe ser un poco difícil, ¿no? Porque me dije, yo hice esto, yo hice el otro, yo llevo, yo traigo, ¿no? Pero no en un lugar establecido. Entonces, esto sucede con lo que dice Santiago y lo que le puse ahí, pues, en el chat, ese es uno, ¿no? Acerca de la lengua, ¿no? Porque a veces somos muy sueltos para decir ciertas cosas. Y la última que fue también del versículo 3 o 4 de lo que nosotros confiamos en nosotros mismos, ¿no? En nuestra propia sabiduría, prudencia, razón, ¿no? Y a veces es un poco complicado. Y la humillación que también es difícil, ¿no? Porque también hay una parte que habló de mucha paciencia y perseverancia que a veces todos quieren ahorita, ya, que pase ahorita, ¿no? Y no es así. Entonces, Lo que, actualmente como que me está tocando tratar con muchos adultos mucho mayores que yo. Bueno, yo tengo 40 y esta persona tendría pues ya casi 70, pero muy bien estudiada, pero tenía como que ese conflicto, ¿no? Porque es de repente, precisamente algo a lo que se refiere Santiago Estrella, la lección del dominio de nuestras emociones, la ya, lección del dominio de nuestros pensamientos, la lección del dominio de nuestra lengua, etcétera. sí, Santiago nos hace un repaso por toda esa parte hoy se habla de los conceptos de desaprender y reaprender. El discipulado es eso, en términos más dramáticos, en el lenguaje de Pablo, dice, hagan morir el viejo hombre. Eso sería en un lenguaje hoy más moderno, de un enfoque de estas tendencias ahora de aprendizaje, etcétera, propositivo, positivista, de hay que desaprender y reaprender. Es decir, nuevos modelos, nuevos estilos de vida. ¿Se recuerdan? Hace unas décadas surgió la campaña contra las adicciones con un parón de voluntad. Solamente di no a las drogas. No sé si se recuerdan, fue una campaña claro, mundial. antiguísimo, Di, sí. di no a las drogas. Esa frase tan sencilla era el producto de una larga discusión en la que participaron distintos profesionales de medicina, de economía, de psicología, psiquiatras y especialistas en adicciones y en comportamiento humano, sociólogos, antropólogos, etcétera, y se redujo toda esa discusión en la campaña mundial de Di no a las drogas. Santiago nos dice di no a hablar mal con tu lengua, di no a las tentaciones, di no ese tipo de cosas que apela a la voluntad. Y es algo interesante porque no es una pelea espiritual, no es una pelea contra el diablo satánica, la guerra espiritual, las huestes, Lilith, Belcebú y todos los nombres de los demonios ahí. No, es una pelea contra nosotros mismos, ¿no? Contra esa concupiscencia, lujuria, indisciplina, maledicencias, contrariedades, envidia. Santiago pregunta de manera mordaz y retórica, pregunta, ¿de dónde vienen las guerras entre ustedes? ¿Por qué hay pleitos entre ustedes? Así ¿Por qué no es. se quieren? ¿Por qué andan ahí con problemitas? ¿Por qué? Porque ustedes son adúlteros, dice Santiago, porque tienen envidia, y hace expresiones así fuertecitas, arden en envidia, es lo que ustedes tienen, ¿verdad? En lugar de ser humildes, en lugar de ser sencillos. Santiago nos da un revolcón ahí con esa palabra del Señor. Gracias, Estrella, por contarnos y participar ahí su experiencia. Vamos a escuchar si hay alguien más que quiera participar antes de hacer el receso. Vamos a tomar siempre los 5 minutos para tomar el receso. Veamos. También Blanca Merchan nos ha comentado aquí en el chat su reacción ahí con Santiago. Muy bien, vamos a tomar los 5 minutos entonces del receso que tenemos para estirar ahí las piernas, ir a tomar otro café o agua y volvemos en 5 minutos. Vamos a volver a las y 11, a las y 11. Bendiciones. Continuar. Vamos a continuar entonces con lo que hemos estado conversando acerca
de la carta de Santiago. Vuelvo a compartir mi pantalla para que nos sigamos guiando con la presentación. Estamos hablando de los posibles destinatarios de la carta de Santiago. Y hay que tener en cuenta también algunos de las referencias y el lenguaje, los términos que utiliza el autor. Por ejemplo, se refiere a los ancianos como parte de la gente que está al frente de la comunidad, los líderes de la comunidad con funciones no solo de gobierno, sino con funciones humanísticas, vamos a decir, con funciones pastorales de atención a enfermos para revisar ciertas cosas que se van dando dentro de la comunidad. Estos ancianos que se menciona en Santiago capítulo 5 en el verso 14 son sinónimos de otros términos que utilizan otros autores en el Nuevo Testamento, como obispos o el mismo pastor, que utiliza Pablo, por ejemplo, o que utiliza Pedro. Son características similares. La breve mención que hace Santiago en el contexto donde aparece hace que pensemos que sean sinónimos, ¿no? Con esos cargos en la carta a los santiagos. Entonces lo usa para referirse a los líderes o a los pastores, digamos, en otra forma de decirlo, que estaban al frente de la iglesia. Pero esa acepción de anciano es precisamente la que utilizaba el pueblo de Israel para hablar de sus líderes. Eso refleja entonces la gran influencia judía que hay en la carta. Recordemos que Santiago hemos aceptado que es un judío y no se puede deshacer de ese elemento cultural, aunque la carta no va dirigida específicamente a judíos, sino más bien va dirigida a una comunidad mixta. Sin embargo, Santiago echa mano del trasfondo cultural religioso que él tiene, que es su formación judaica. Santiago contiene más de 40 alusiones al Antiguo Testamento. Eso hace que la intensidad de las referencias al Antiguo Testamento en Santiago sea mayor a la intensidad incluso de cartas como Hebreos. Y eso es interesante porque Hebreos hemos dicho que tiene más de 60, pero son 13 capítulos. Hebreos es una carta extensa que casi triplica el tamaño de Santiago. Santiago en una carta corta tiene una intensa actividad en cuanto a referencias y alusiones al Antiguo Testamento. Eso es algo muy, muy importante. La ubicación de los posibles destinatarios de Santiago parece ser, no hay tampoco una referencia geográfica específica en la carta para que nosotros sepamos dónde estaban ubicados esas 12 tribus, que esa es una forma metafórica de referirse a los cristianos, dónde estaban ubicados esas comunidades. Santiago no nos lo dice, tampoco nos dice desde dónde estaba escribiendo la carta. Y las posibles ubicaciones pueden ser desde Siria o Asiria, en la parte noroccidente del pueblo de Israel, hasta Babilonia o Grecia, que son posibles ubicaciones. Incluso cristianos en Asia Menor, que es en esa región de lo que hoy es Turquía, hubo muchas comunidades cristianas. Pedro se dirige a ellas también y lo dice específicamente en la primera carta, al inicio. Entonces, pueden ser estas ubicaciones los posibles candidatos geográficos a que nosotros digamos, bueno, por ahí estaban asentadas estas comunidades a las que Santiago se dirige. Santiago habla de judíos creyentes dispersos en la persecución de la iglesia después de la muerte de Esteban, principalmente, como se atestigua en el libro de Hechos. Recordemos que la iglesia de Jerusalén fue dispersa por toda Judea y Samaria hasta llegar a Fenicia, Chipre y Antioquía, hacia el norte. Antioquía de Siria, que se convirtió con el paso de los años en una iglesia importante y era como el centro de operaciones del apóstol Pablo.
En el lenguaje de los misioneros de hoy sería como la iglesia madre o la iglesia anfitriona de los misioneros, de donde salen los misioneros, de la casa de los misioneros que van al campo misionero, pero luego al volver llegan a una iglesia que es la iglesia sede. Antioquía se convirtió en eso para los apóstoles. Según el libro de Hechos, los cristianos dispersos eran en su mayoría judíos, que habían sido expulsados en Jerusalén alrededor de los años 34, entre el 34 y el 36, esas grandes persecuciones. Posteriormente hubo otra persecución bajo el rey Agripa I, registrado en Hechos capítulo 12. Eso ocurrió aproximadamente en el año 44. Después de Cristo, debería decir aquí. Entonces, esos destinatarios de las cartas posiblemente eran exmiembros de la iglesia de Jerusalén que habían viajado a diferentes lugares fuera de Jerusalén y que ahora estaban compartiendo en comunidades junto con gentiles. Bueno, ¿qué propósitos vemos en la carta? Para hablar de propósitos de la carta. Bueno, es una carta pastoral a judíos creyentes dispersos y que pertenecieron muy probablemente a la iglesia de Jerusalén. Estos creyentes vivían en la pobreza, trabajando para ricos hacendados que los explotaban. Algunos de estos judíos eran mercaderes, pero todos estaban experimentando dificultades. Escribe para amonestarlos, exhortarlos y alentarlos en su mayor parte, con un tono de interés pastoral a través de los diversos temas que expone alrededor de su principal argumento: la fe que da frutos. La fe que da frutos. Ustedes son creyentes, deben dar frutos, frutos distintos, frutos genuinos, diferentes, frutos de bondad, de misericordia y de santidad. Santiago entonces, en resumen, escribe con el propósito de exhortar a los lectores a respaldar la profesión de fe que hacían con sus labios. Ahora la deben respaldar por medio de un testimonio positivo, práctico, lleno de buenas obras. Santiago es la carta de las buenas obras. Cada carta Pablo habla de cristianos para buenas obras. Cuando Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil a fin de capacitar al hombre para toda buena obra. A Tito le dice lo mismo, ¿no? Esa gracia salvadora que se ha revelado debe producir en el cristiano buenas obras, que el pueblo del Señor debe ocuparse en las buenas obras. Pablo le dice a los de Efesios, en la carta a los Efesios, que el Señor preparó para nosotros buenas obras, las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y así, en cada carta del Nuevo Testamento, desde la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, Él demanda una fe que se materializa en buenas obras, ¿no? Esa contradicción ofensiva que el Señor encontró en aquellos que enseñaban desde la cátedra de Moisés, cuando dice: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Había ahí entre la predicación y la vida había una incoherencia, no era consecuente la vida práctica de lo que se enseñaba. Entonces Santiago es muy enfático en eso, ¿no? ¿Ok? Hay que ser coherente, lo que confieso con lo que vivo, con lo que hago, lo que pienso, lo que digo, debe reflejarse en mi forma de vida. Ok, yo tengo fe, confieso que tengo fe, y es hasta irónico la parte de Santiago. Santiago es muy sarcástico, muy mordaz, tiene un lenguaje así que va con mucha sutileza, pero que va así al hueso, como se dice en el lenguaje deportivo, en el fútbol, cuando alguien va a la espinilla, a la pantorrilla de un jugador, así va directamente al hueso. Santiago va al hueso cuando dice, por ejemplo: ¿tú crees? Te felicito. No hay diferencia entre tu fe y la de los demonios, porque los demonios también creen. Incluso ellos, hasta Santiago los pone como en un peldaño superior, porque dice: creen y tiemblan los demonios. Es decir, no hay, y en esa parte es así como muy, muy, muy sarcástico, porque les dice: bueno, no hay diferencia entonces entre tu fe y la fe de los demonios. En ese plano no hay diferencia. Ahora, la diferencia debe marcarse en cuanto a las obras, porque las obras de los demonios son unas y las obras del verdadero creyente deben ser otras. Es lo que dice, lo que habla Santiago. El bosquejo de la carta, hemos ido organizando el contenido de diferentes formas, pero es interesante que Santiago habla de los resultados de una fe viva
son muy evidentes al producir buenas obras que honran a Dios. Esta fe viva en relación con las pruebas, las tentaciones y la palabra de Dios. Una fe viva que nos lleva por los caminos de la imparcialidad que hemos visto antes. Una fe viva en relación con la comunicación verbal y la sabiduría. Una fe viva en relación con los placeres del mundo, que produce reconocimiento de la soberanía de Dios. Una fe viva que practica esa relación, la práctica de la fe viva en relación con la segunda venida de Cristo, y así, que habla Santiago, incluso en medio de dificultades personales como enfermedades o pecado, que habla Santiago en el último capítulo. Santiago habla mucho de estas obras, ¿no? De actuar, de muéstrame tu fe por obras. Y hace un tiempo hicimos un ejercicio con un grupo, enlistando las obras a las que Santiago se refiere en la carta. Y fuimos versículo a versículo, capítulo a capítulo, recuperando esas obras a las que Santiago se refiere. Y entonces aquí en las siguientes láminas ustedes tienen el acceso a esta presentación, ¿no? Entonces, ¿cuáles obras? Por ejemplo, son verbos siempre de acción. Tener por sumo gozo las pruebas, pedir sabiduría, pero pedir con fe, gozarse el pobre que se goce en la exaltación y el rico que se goce en la humillación, soportar las tentaciones, no autoengañarnos siendo oidores olvidadizos, viendo el espejo de la palabra y olvidándonos, ¿verdad? Estar dispuestos a oír más de lo que hablamos. Esas son buenas obras a las que Santiago se refiere. Muéstrame tu fe, ¿ok? Tienes que estar dispuesto a oír más de lo que hablas. Tienes que estar dispuesto a desechar toda inmundicia y a recibir la palabra de Dios, a ser hacedores de la palabra de Dios que escuchamos. Las buenas obras tienen que ver con refrenar la lengua, no solo decir todo así a lengua suelta, ¿verdad? Sino refrenar la lengua, La religión pura que menciona Santiago, son buenas obras, es visitar a los necesitados y guardarse sin mancha en el mundo. No discriminar, no mostrar favoritismos. Y Santiago pone ejemplos muy prácticos, muy puntuales, que no eran ejemplos de otro mundo, sino un poco como las parábolas de Cristo, algo con lo que los hermanos se identificaban inmediatamente, ¿verdad? A proceder conforme a la ley de la libertad y la misericordia, a mostrar la fe por medio de las obras, a no hacerse de muchos maestros, a dominar la lengua, que es un tema que incide Santiago, que insiste, a no usar nuestra boca para bendecir y maldecir. ¿Cómo es posible, dice Santiago, que de una misma fuente vaya a salir agua dulce y amarga? No, eso no es posible. Igual, ¿cómo puede ser posible que con la lengua con la que bendecimos a Dios vamos a maldecir a los hermanos, a la gente? No puede ser posible. Enfatiza eso. Son buenas obras, ¿no? Esa definición. Mostrar la sabiduría y el entendimiento, mostrar los frutos de la sabiduría que viene de lo alto, identificarnos. Otra de las buenas obras a las que se refiere Santiago es identificar el origen de los pleitos y de las guerras. Santiago lo pone en la codicia particularmente y en la envidia, ese tipo de cosas. Otra de las buenas obras es no hacerse amigo del mundo, someternos a Dios y resistir al diablo, acercarnos a Dios con nuestras manos limpias, purificar nuestros corazones. Esta parte es interesante porque el tema aquí de manos limpias no es un asunto higiénico, sino que se refiere más bien a un lenguaje ritual de presentarse al Señor de manera pura, purificada, no solo externa, a lo que se refiere también Pedro en la primera carta que vamos a ver cuando habla del bautismo, que no es una limpieza, no es higiene física solamente, sino que se refiere más a otras cosas de índole espiritual. Otra de las buenas obras es a mostrar quebrantamiento, a afligirse, a hacer lamentos por el pecado cometido, que este también es una referencia a la demanda de los profetas, cuando los profetas decían, en lugar de circuncidarse físicamente, circunciden el corazón, vistan su corazón de cilicio y presenten al Señor. Ese lenguaje de los profetas, Santiago lo recupera frente al pecado, cuando habla del pecado, ¿verdad? Si alguno ha pecado, que confiese sus pecados delante de los ancianos, etcétera. Pero también hay que afligirse, hay que hacer lamentos, hay que llorar por el pecado cometido, a humillarse ante Dios, que Él es el que nos va a exaltar, a no hablar mal de otras personas. Y noten la insistencia de Santiago en el tema de la lengua, ¿no? Es un tema que se va repitiendo a lo largo de la carta.
encomendar al Señor nuestros planes. Ese pequeño párrafo donde Santiago dice que no está bien que nosotros hagamos planes desde nuestra soberbia, desde nuestra bueno, autosuficiencia, sino que digamos, si Dios quiere, vamos a ir a tal lugar y vamos a estar allá un año y vamos a hacer estos negocios y vamos a volver. Solo si Dios quiere que eso pase. En general, a hacer lo bueno. Ya en el capítulo 5 habla de administrar las riquezas con temor a Dios y justicia, a huir, Santiago nos dice, de las buenas obras, huyendo de la avaricia, a ser pacientes como los labradores que trabajan arduamente, a estar velando en la espera de la venida de nuestro Señor, siempre fortalecidos, a no acusarnos unos a otros entre los hermanos, sino a que aprendamos a vivir en paz entre los hermanos. O sea, son las buenas obras. ¿Tengo fe? ¿Ok? ¿Cómo la voy a mostrar? Siempre voy a estar tratando de vivir en paz. Voy a estar velando en la venida del Señor. Y pone como ejemplo a los profetas que se menciona, incluso personas como Job o como Elías, que menciona la carta de Santiago, a no jurar, es una de las buenas obras, sino que por la coherencia que tengamos y el respaldo que tenga nuestra sola palabra, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Ese es un principio también que nuestro Señor Jesucristo había enseñado en el Sermón del Monte, que hemos conversado de los paralelismos que hay entre Santiago y el Sermón del Monte. No debemos jurar. No haría falta jurar si nuestra palabra tuviese valor. Entonces trabajemos para que nuestra palabra tenga valor y así las personas van a creer en nuestra palabra y cuando nosotros digamos sí, la gente va a saber que es sí. Y cuando decimos no, la gente va a saber que es no en esas buenas obras. Hacer siempre oración, a cantar alabanzas en medio de nuestras situaciones, a pedir auxilio en medio a los ancianos en la parte de comunidad y la parte eclesiástica para recibir oración y atención de nuestras necesidades, a confesar pecados. Y la exhortación final de Santiago es interesante porque nos anima a que procuremos hacer volver a aquellos que han salido del camino. A esto también nos va a exhortar Pedro y nos va a exhortar Judas, el tema de recibir y hacer volver a aquellos que se han apartado del camino del Señor, con misericordia y con amor. Cada uno de estos ítems son estas lecturas que una vez hicimos de las obras a las que Santiago se refiere. Santiago se refiere. Y voy a agradecerles que ustedes puedan escribir ahí en el chat si consideran que alguno de estos temas se nos ha escapado. O sea, ha escapado porque eso nos ayuda a actualizar y a mejorar este listado de obras a las que Santiago se refiere. Cuando Santiago dice, ¿tienes fe? Muéstrame tu fe por obras. Pues él hace lo mismo, nos muestra su fe a través de este listado de obras que nos pone en la carta. Y obviamente no lo hace como obra número 1, número 2, no las enumera, sino que en la dinámica de la carta, así como la carta va fluyendo y se va extendiendo la carta, pues él va haciendo este listado de actividades, de escenarios y de obras que él espera, desde la perspectiva de Santiago, espera que sean las maneras en las que demostremos nuestra fe. Este listado de obras, yo ni siquiera tengo el número aquí, solo están los versículos, pero este listado de obras es la manera en la que Santiago espera que demostremos nuestra fe. Si no estamos siguiendo el argumento de Santiago, si no estamos mostrando estas características en nuestra vida, en realidad nuestra fe no difiere de la fe de los demonios. No difiere de la fe, cualquier fe barata que anda por ahí. Y al final habrá que concluir, como él concluye, si yo no tengo en mi vida estas muestras que él mismo enlista a través de la carta, pues mi fe está muerta. Si solo digo, tengo fe, pero no tengo estas obras, entonces mi fe está muerta. No, pero es que yo sí tengo fe, yo siento que tengo fe. Y Santiago no lo niega, dice, ok, tú tienes fe, yo te creo, pero vamos a las evidencias de la fe. La fe genuina, en la perspectiva de Santiago, en el argumento de Santiago, la fe genuina va a producir en nosotros estas obras. Si no las tenemos, la conclusión obvia es, no tienes fe. Realmente no tienes fe, está muerta. Si algún día tuviste fe, está muerta, porque no tienes estas obras. Ahora, tienes estas obras, eso significa que tienes una fe viva, que es la contradicción que hace Santiago. Una fe viva
que se muestra por las obras frente a una fe muerta. No, pero yo tengo fe porque por fe soy salvo, no por obras. No, Santiago no está hablando de salvación. Santiago está hablando de la genuinidad y la efectividad de la fe. Bueno, uno puede concluir ciertas cosas. Y en ningún momento, a través de la carta, Santiago dice que vayamos a ser salvos por esta fe, o que esta fe, perdón, vamos a ser salvos por estas obras, quiero decir. No, Santiago no está hablando de salvación por obras. Santiago está hablando, es lo que dice, ok, si tú dices que tiene fe, pues yo quiero verlo. Si de verdad tienes fe, la fe genuina produce algo. Si no tienes obras, pues lo siento, mijito, no tienes fe. Esa es la conclusión obvia desde Santiago, en la argumentación de Santiago. Esta fe va a producir siempre obras. El tema de los demonios que confiesan tener fe, pero pues siguen siendo demonios, ¿no? Y nos pone en ese plano. Me disculpo si en algún momento eso puede sonar. Bueno, yo no me disculpo, habrá que se disculpe Santiago. Porque nos dice, si tú tienes solo fe, pero no tienes las obras, es un demonio, igual que un demonio. Hasta te ganan los demonios porque los demonios por lo menos tiemblan. Pero es algo interesante, muy intenso, que hace una carta tan corta y tan intensa como Santiago. Bueno, ¿cuáles ideas claves podríamos señalar de la carta? La carta enfatiza entonces la importancia de los frutos de una fe genuina. Siguiendo igual el tema de Cristo, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni puede el árbol malo dar buenos frutos. Así que concluye el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos? Es el argumento de Santiago. Quiero ver qué frutos tienes. Por más que digamos, bueno, quiero ver tus frutos, ¿no? La palabra obras o el equivalente en Santiago se repiten unas 14 veces. Eso es interesante en la redacción ahí de Santiago. La fe y las obras no son antitéticas, no son opuestas. No se sustituyen o se oprimen o se suprimen mutuamente. No. O se anulan mutuamente. Tengo obras, entonces no tengo fe. No, es todo lo contrario. Las obras son el producto de la fe. Las obras, desde la perspectiva de Santiago, las obras son el resultado de la fe, el fruto de la fe. Por eso Santiago dice, si de verdad tienes fe, muéstrame tus obras. Porque si no tienes obras, eso significa que no tienes fe. No está diciendo que las obras van a producir fe. No. Santiago lo que dice es que la fe va a producir obras. Si tienes obras, es una evidencia de que tienes fe. Pero si no tienes fe, si no tienes obras, que es lo objetivo, lo real, lo que puedo observar, pues lo que me está diciendo, si yo no veo en tu vida, no veo estas obras, es que no tienes fe. Y si algún día la tuviste, está muerta. La fe está muerta sin obras. La fe sin obras está muerta. Hay muchas alusiones entonces al Antiguo Testamento en la carta. Hay por lo menos unas 20 alusiones al Sermón del Monte, el pasaje de Mateo entre el capítulo 5 y el 7. Y es uno de los libros del Nuevo Testamento que más utiliza el lenguaje figurado. Santiago tiene muchas metáforas, muchos ejemplos desde la ola, desde el árbol, desde el caballo que se sujeta con un freno, desde el timón de un barco, muchos ejemplos y mucho lenguaje figurado que tiene Santiago. Es una carta muy rica en estos recursos. Los tipos y figuras ayudan al autor a exponer su enseñanza a la luz de la vida práctica. Todas estas imágenes, ¿no?, que utiliza Santiago, las olas del mar, el viento, las olas del mar que son un símil de inestabilidad, el viento que es un símil de incertidumbre, el freno de los caballos y el timón de los barcos, que es un símil del dominio de la lengua, el manantial y la higuera, que es un símil del carácter firme y genuino, el vapor, que es una metáfora que alude a la transitoriedad de la vida. Nuestra vida es como un vaporcito nada más, que rápido pasa, ¿verdad? Una brumita, una bruma, ahí que rápido pasa y termina. También habla del espejo, que es un símbolo de la palabra de Dios, de los anillos de oro y ropa espléndida, que es un símbolo de una persona rica. El autor utiliza por lo menos 30 referencias a la naturaleza. Eso es algo muy intenso en la carta. Las olas del mar, la naturaleza de las bestias, de las aves, de las serpientes, el mismo caballo con el freno y esas cosas. Eso indica
que es una persona que ha pasado mucho tiempo en el campo. Es una persona que su contexto es el campo. Vemos los ejemplos de Cristo, ¿no? Él no había ningún problema para hablar de la pesca, porque él vivía en el contexto en la región del lago de Galilea. Hablaba del sembrador, porque era una región agrícola. Hablaba de las ovejas, porque probablemente en algún momento le había tocado que, aunque la profesión que sabemos de Cristo era constructor, carpintero, pero en algún momento probablemente le tocó cuidar algún rebaño de algún vecino o algo, o si no le tocó a él personalmente hacerlo como responsable directo, había observado en el campo. Los que hemos crecido en la ciudad, pues nos cuesta proyectarnos a esa vida de campo, a los valores de la vida de campo, a las costumbres, a los principios que están dentro de la vida de campo, la cultura una vida que gira alrededor de lo agrícola, de los ganados, de los rebaños. No nos logramos proyectar. A veces viajamos al campo y estamos unos días en el campo y nos sentimos ricos, respirar aire y que no sé qué, pero no es lo mismo llegar unos días a vivir toda una vida dentro del campo. Eso se mete en las entrañas y se piensa y se actúa en consecuencia de esos principios que sirven, que han sido el fundamento del pensamiento y la forma de valorizar todas las circunstancias de la vida. Santiago se le sale eso, ¿no? En su carta, es lo que tiene él a la mano, esos ejemplos, esos recursos. Si Santiago hubiera sido de la ciudad, otros hubieran sido sus ejemplos. Vemos los ejemplos que da el apóstol Pablo, que habla mucho de ciudadanía, habla de leyes, habla de otras cosas, por la formación que tenía el apóstol Pablo, el trasfondo cultural, académico que tenía Pablo, le permitía poner otro tipo de ejemplos. Y Santiago lo que tiene es su formación pues en el área rural, en el campo, y lo vemos ahí en su carta. Em, Todas esas referencias que hace ahí el autor. Entre las grandes doctrinas que nosotros vemos en la carta, Santiago no expone sobre un tema doctrinal en sí mismo. El objetivo no era el conocimiento teórico, ya hemos dicho, ¿no? Sino más bien llevar a los hermanos a una conducta piadosa, basada en el conocimiento que ya tenían en la palabra de Dios. Como no hay práctica sin teoría ni teoría sin práctica, podemos decir que Santiago complementa el énfasis de Pablo en la justificación por la fe, enfatizando por su lado que la fe verdadera se demuestra por frutos espirituales de justicia, estos frutos espirituales de justicia que menciona Santiago. En relación a la canonicidad de la carta, y aquí nos estamos acercando, enfocando ya hacia el final del estudio de la carta de Santiago, este acercamiento que estamos haciendo. De hecho, el canon del Nuevo Testamento es un proceso tanto más largo que el mismo tiempo que llevó la redacción del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se redactó aproximadamente a lo largo de 50 años, 60 años, se redactó el Nuevo Testamento. Pero el proceso de canonicidad del Nuevo Testamento se extendió a lo largo por lo menos de unos 100 años, en los que fue siendo aceptado, recibido, hasta que finalmente, hacia finales del siglo II, ya el canon del Nuevo Testamento estaba como consolidado. El proceso canónico no fue tan inmediato del Nuevo Testamento. Insisto en eso, ¿no? Que el periodo de redacción del Nuevo Testamento es más corto que el periodo de aceptación canónica. Pero, y particularmente esta interpretación que se hizo de las obras en Santiago le significó ciertos escollos al momento de ser integrado al canon. Sin embargo, hubo personajes como Orígenes en Egipto, que cita a Santiago como palabra de Dios. En otra región, en Eusebio, en el área de Cesarea, a comienzos del siglo IV, menciona que algunos impugnan la carta como inspirada, es decir, para ellos no está inspirada, es la discusión que había en Eusebio. Y fíjense, siglo IV, todavía discutiéndose la canonicidad de la carta. En Siria fue incluida en el canon del Nuevo Testamento hasta mediados del siglo IV. Un proceso más largo y más complicado de Santiago de ser incluido en el canon. En África, personajes como Tertuliano y Cipriano no la aceptan, ¿no? Cuando ellos hacen un listado de libros, el que se conoce como el catálogo de Mommsen,
más o menos en el año 360, no aparece Santiago entre los libros que Tertuliano y Cipriano consideraban como sagrados. También en Roma no aparece en el canon de Muratori, de este pastor de Hipólito, no aparece. El canon de Muratori es una referencia también al canon de todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, más o menos en el año 200, a finales del segundo siglo, no aparece Santiago en esos listados. Obispos como Clemente en Roma, no, que escribió mucho y cita a los libros del Nuevo Testamento, no hay una cita específica de Santiago entre sus escritos, lo que lleva a la conclusión de que es muy probable que para Clemente Santiago no fuera, que Clemente, este gran líder de la iglesia en Roma, no considerara a Santiago como una carta canónica. Parece ser que la carta se termina imponiendo a las iglesias de Occidente y Oriente hacia finales del siglo IV. Finalmente es aceptada la carta de Santiago hacia finales del siglo IV. Con Lutero, en el periodo de la Reforma, Lutero escribió en el 522, después bueno, ayer que se celebró el Día de la Reforma, ayer se celebra el 31 de octubre de 1517, que es la fecha que se considera en la que Lutero caminó hacia la puerta de Wittenberg, que era su iglesia, y ahí clavó las 95 tesis. Y aquí estamos en una fecha posterior, unos 5 años después. Lutero escribe en el prefacio de la traducción al alemán que él había hecho del Nuevo Testamento en relación a la epístola de Santiago. La epístola de Santiago es realmente una correcta epístola llena de paja en comparación con otras. Aquí habrá que leer llena de paja, sería como llena de basura, ¿verdad? De algo que no sirve, como las otras, como Romanos, Gálatas que él menciona, ya que no tiene nada de la naturaleza del Evangelio en ella. El asunto de la carta que incomodó a los líderes de la iglesia fue el marcado tono judaico que la carta tiene, y sobre todo el tema de esa fe puesta en práctica, como reflejo de esa creencia, entre otros temas, ¿no? Lutero finalmente la dejó en su traducción, porque ya para ese tiempo Santiago había sido aceptada plenamente como una carta canónica, y entonces a partir de esa fecha, en el contexto de ahí de Lutero, Lutero parece ser el crítico, el último de los críticos oficiales y de las personas que se opusieron oficialmente a que Santiago se incluyera dentro del listado canónico de textos. Después del proceso de la Reforma, Santiago ya no ha tenido problemas para que fuera incluido en el proceso de la Reforma. Em, las características canónicas que tiene Santiago es interesante esta armonía intertextual, porque si bien es cierto que algunos teólogos en el pasado intentaron ponerla en contradicción con las propuestas teológicas de Pablo, Santiago tiene una armonía intertextual con el resto de escrituras. Vemos que se traba en armonía con el Sermón del Monte, que tiene muchas referencias al Antiguo Testamento, que tiene ese lenguaje, como ese lenguaje profético principalmente de su carta. Entonces, esa armonía intertextual ha sido uno de los principales argumentos para la aceptación, o fue en el pasado la aceptación de Santiago dentro del canon. Esa relación que hay entonces con el Antiguo Testamento y el mensaje de Jesús. Un acercamiento exegético demuestra también esa parte, esa relación y ese basamento que tiene Santiago. Santiago también habla de la persona de Cristo, es un acercamiento soteriológico, pero no ese acercamiento soteriológico, no en el sentido en el que lo hace Hebreos, por ejemplo, desde la perspectiva ritual, sino que lo hace desde la perspectiva social, comunitaria y ética. Es un acercamiento más que escatológico, un acercamiento eclesiástico, el que hace Santiago. Vamos a ver en otras cartas, como en las cartas de Pedro, por ejemplo, sobre todo la segunda carta, que es un acercamiento más escatológico.
El acercamiento que hace Hebreos es un acercamiento también más teológico, cristológico, soteriológico. En el caso de Santiago habría que decir el énfasis más soteriológico en el sentido del producto de la salvación, lo que hace esa nueva naturaleza en nosotros, esa fe ahora en nosotros, lo que va a producir en cuanto a las obras de la salvación, no obras para salvación, sino obras como resultado del proceso de la salvación, de haber sido redimido, y un acercamiento eclesiástico en cuanto a la dinámica que se debe presentar frente en la congregación. Entonces, algunas reflexiones finales frente a Santiago. ¿Cuál es la mayor enseñanza que me deja esta carta? Y esas son preguntas de reflexión para estos días que siguen. ¿Cuál es la parte más complicada de la carta? Eso son cosas personales, ¿no? Puede ser que para alguno en el primer capítulo haya algo complicado o en el segundo capítulo y así. ¿Cuál es la mejor esperanza de esta carta? ¿Cómo vemos a Dios Padre en esta carta? ¿Cómo vemos a Cristo en esta carta? ¿Y cómo vemos al Espíritu Santo en esta carta? Serían preguntas de reflexión. Luego de haber, luego de haber leído la carta de Santiago y haber hecho este breve repaso y recorrido por su contenido. Muy bien. Eh, Recuerden las actividades de la semana. Aquí estoy concluyendo y luego vamos a dar paso para algunas preguntas o algún comentario. Deben ingresar siempre al campus virtual. En el campus virtual van a encontrar las grabaciones de la clase, van a encontrar las presentaciones y otros materiales. Realicen las actividades que se proponen de algunas semanas y realizar las lecturas semanales. Deben hacer siempre su lectura semanal. Para la siguiente semana, la carta que vamos a estudiar es la carta de Judas. No vamos a ir ahí en el orden canónico, sino que vamos a ir primero a Judas y luego vamos a ver Pedro. Entonces, la siguiente semana, en la siguiente clase, vamos a estudiar la carta de Judas. Es una carta muy pequeña, muy pequeñita, 20 algo de versículos, si recuerdo bien, 22, 23 versículos. Entonces, sí da oportunidad de leerla muchas veces durante la semana. Por favor, no deje de leer la carta de Judas para estar preparado para la siguiente semana. Ok, tengo al hermano Norberto con su mano en alto para una participación. Bienvenido, Norberto, le escuchamos. Perdón, Norberto, debe encender su micrófono. Debe encender su micrófono. Ahora Maestro, sí. maestro, buenos días. Sí, maestro Luis, eh, ¿por qué Martín Lutero no estaba de acuerdo en incluir en el canon la Carta de Santiago? ¿Cuáles fueron las razones? Recordemos que en el proceso de la Reforma, personajes como Lutero se opusieron a todo lo que a todo lo que la iglesia predicaba como medios para obtención de la gracia. Y entre esos estaba la compra de indulgencias, la realización de penitencias, la veneración de santos y reliquias, y a través de esos procesos se obtenía la gracia. Y entonces Lutero interpretaba a Santiago diciendo que Santiago proponía que por medio de las obras se obtenía la gracia de Dios y se obtenía la fe. Y entonces le decía no, porque el justo vive por la fe, no vive por las obras. Reduciendo, vamos, a estas frases, alguno de los pensamientos de Lutero. También recordemos que Lutero tenía algo ahí que no mucho le gustaba al pueblo judío, ¿no? De hecho, tiene un artículo contra los judíos y los ve como algo malo, como una cierta tendencia de discriminación y despectiva que tenía Lutero frente a ese pueblo. Y cartas como Santiago son cartas que tienen un carácter más judaico. Pero parece ser que la principal aversión de Lutero en contra de Santiago era precisamente esa interpretación de la obtención de gracia a través de las obras. Y lo que estamos viendo que Santiago dice no es eso, sino que lo que Santiago dice es que las obras son el resultado de la fe.
no son para obtención de gracia. Porque, Ok. de hecho, la propuesta de Santiago no contraviene lo que dice Pablo de que la salvación es por fe y no por obras. Entonces, lo que Santiago complementa es, ok, yo ya tengo fe, ahora esa fe se debe demostrar a través de las obras. Sí, o sea, Lutero relacionaba lo que él había vivido, ¿verdad? Con lo que ahora también Santiago nos enseña acerca de demostrar nuestras obras también, ¿verdad? Así entiendo. Así es. Ujú. Gracias, maestro, muy amable. Bueno, em, Osiel pregunta acerca de la organización de la iglesia. La organización de la iglesia es en un sentido, de la perspectiva de Jesús, es un sentido piramidal, pero una pirámide invertida, donde los líderes, que es lo que Jesús dice, quien quiere ser el primero entre ustedes, quien quiere ser el mayor, debe ser el que sirva, debe ser el que lave los pies, debe ser el que se ciña la toalla y que esté dispuesto a lavar los pies de la congregación, que fue lo que Jesús enseñó a lavar los pies a sus discípulos. Es una organización más piramidal, una estructura, si lo vemos en la imagen que nos pone Osiel ahí en el chat, es una estructura piramidal, pero en el sentido invertido, ¿no? Los líderes de una iglesia están para el servicio de la congregación. Lo que se ve a lo largo de la historia, que fue contra lo que protestaron también los reformadores, fue que el clero, que se había posicionado hasta en la cúspide, pues explotaba a la gente. Lutero está en contra de eso, perdón, Santiago está en contra de eso, y lo vamos a ver un poco más enfático en Pedro, cuando Pedro pide que los líderes de la iglesia sean ejemplos, sean servidores, sean los que estén al tanto, no en esa estructura jerárquica de mando directo como en un ejército o como en un proceso de tiranía y de despotismo. Lo que dice el Nuevo Testamento a lo largo de todas sus cartas es que el liderazgo debe estar siempre pronto para servir, pronto para ser modelo, para ser ejemplo y no para ser capataces con un látigo en la mano tiranizando al pueblo del Señor. Pero sí hay una estructura. Vemos que hay un orden, hay ancianos que son los líderes del pueblo. En otros pasajes se habla de ancianos que tienen gobierno, que tienen capacidad de decisión sobre la vida de las personas. En Hebreos se pide que se obedezca a los pastores. Hay una jerarquía, no es solo un tema muy horizontal. Podríamos hablar de diferentes modelos desde la perspectiva eclesiológica, los modelos de gobierno de la iglesia que son como piramidales. Algunos modelos ya en la práctica, cuando vemos en nuestros países, hay modelos, se conocen como episcopales, donde hay una persona en el vértice, en la puntita, hasta allá arriba hay una persona. Y de ahí depende todo, toda la jerarquía. Están los modelos congregacionales y los modelos presbiteriales también en los modelos eclesiásticos. Pero siempre va a haber una estructura. Por eso aparecen los ancianos. Los ancianos tienen una capacidad de gestión, tienen una capacidad de gobierno, pero tienen una responsabilidad de cuidado pastoral. Más que capataces, líderes y déspotas, son pastores en esa metáfora de cuidado del rebaño, de atención de rebaño. Y los pastores en esa imagen o en esa parte de la metáfora es para el cuidado del rebaño, no para la explotación del rebaño. Y hay pasajes como Ezequiel 36, donde hay juicios muy fuertes en contra de los malos pastores, o el asalariado que menciona Juan capítulo 10. Esos líderes a los que se refiere Santiago y que están presentes en la congregación tienen funciones pastorales de cuidado y de atención. Los vemos ahí alrededor de la cama de un enfermo, ungiéndole con aceite, atendiendo sus necesidades, escuchando la confesión de pecados con el propósito de restauración, yendo a las casas a visitar las necesidades de la gente, ¿no? Que menciona ahí Santiago. Bueno, o si él sigue diciendo, sí, ¿verdad? Hemos dicho que Santiago es una carta muy directa, mordaz. El sarcasmo de Santiago es muy fuerte, puede resultar ofensivo. Recordemos que el lenguaje rabínico, en algún modo judaico, esa forma de argumentar también es fuerte. Si ustedes leen el Talmud, por ejemplo, van a encontrar declaraciones que son también fuertes. Ese tono de los profetas pues tenían una lengua muy hiriente, ese era el tono del mensaje. No hubo un profeta así como muy dulce, muy tierno. Todos los profetas
Y Santiago va en esa línea. El mismo tono de Jesús en el Sermón del Monte no es un tono muy amable, muy grato. Jesús llama a la gente de diferentes formas en el Sermón del Monte de una manera muy sutil, pero es un lenguaje muy directo, también muy fuerte, ¿no? Si tú ves a una mujer y la deseas en tu corazón, pecaste, eres adúltero. Si le dices a una persona necio, no hace falta que lo mates, ya eres reo del infierno, ¿verdad? Y así. Una serie y la forma de concluir, ¿no? Luego, si ustedes han oído estas palabras y no las hacen, son gente necia. Y el uso de ciertos términos, tanto hebreos como griegos, que han traducido necio, la palabra necio en español, yo personalmente creo que no representa toda la fuerza que implican expresiones en hebreo y en griego que van por ahí. Es más que necio, es una persona torpe, es una persona necia, contumaz, una persona que hay más adjetivos que están encerrados ahí. Y la palabra necio en español a mí se me hace hasta un tanto suave que en la recuperación de esas traducciones. Bueno, también, bueno, si él ahí nos está compartiendo respecto a Santiago, que es el autor de la carta, sí, ¿verdad? Nos comunica, por supuesto, ¿verdad? Este tono de Cristo donde Jesús va de lo público a lo privado, porque por lo menos en el caso del adulterio que menciona el Sermón del Monte, Jesús dice, habéis oído, haciendo referencia a lo que enseñaban los rabinos, los maestros de la ley, que no adulterarás, ¿no? Y eso estaba muy puntual en la ley de Moisés, pero para, ¿cómo se dice? Determinar si una persona era adúltera o no, tenía que ser sorprendida infraganti, ahí, ¿verdad? En el hecho, como aquella mujer. Y entonces Jesús dice, pero no hay que llegar al hecho del adulterio para ser adúltero. Y va a lo profundo, va a la intencionalidad, va a lo que se tiene en el corazón. Filósofos como Kant hablan del imperativo categórico y hablan de lo que de verdad tiene valor, yendo a las motivaciones, no a lo que se hace, porque una obra con apariencia de buena puede tener una mala motivación. Y entonces esa gente, filósofos como Kant, van al tema de las motivaciones y qué lleva a las personas a realizar las ciertas actividades. Entonces Jesús va a la motivación y a pecados que podrían ser muy sutiles que están en la gente. Santiago va a eso también. Santiago va de una manera muy mordaz, muy directa y muy práctica hacia esos puntos que tienen el mismo tono, con pasajes como pasajes de los profetas y pasajes del Sermón del Monte, entre otros, ahí en su carta. Bien, tenemos que concluir la clase de hoy, siempre dando gracias al Señor. Les envío un gran abrazo a cada uno hasta donde están en sus ciudades. Reitero mis felicitaciones por el esfuerzo de estar este día, que para muchos es un día de descanso. Han tomado este día para prepararse, para leer, para escuchar las chifladuras de nosotros los profesores. Pero por eso hay más que las chifladuras, hay que ir a la carta, hay que leer la carta para que nuestras chifladuras tengan contexto. Y me disculpo ahí con los otros profesores para llamarles chiflados. Por lo menos hoy van a oír a 2, y aquel antiguo programa eran 3, ¿verdad? Mucho ánimo, mucha lectura y mucha oración para lo que estamos aprendiendo y estamos creciendo. Bendiciones, un gran saludo Leti y a los hermanos del campus bíblico también. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la siguiente clase. Hay que leer Judas. Por favor, vengan bien leíditos ahí de Judas. Bendiciones. Bendiciones. Muy bien. Vamos a un tiempo de receso, 10 minutos y nos